Y en esta mañana quiero compartirles sobre la sabiduría, la estatura y la gracia en la cual nuestro precioso Jesús crecía. Y Él ha crecido desde que Él era niño. En Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Existen muchos cambios en la niñez y quiero compartirles un poco de esto porque estamos viviendo en un tiempo en que los niños son muy olvidados, en que la niñez, los adolescentes están en un plano muy, muy abajo en la prioridad de nuestras vidas. Vemos muchas veces en familias, especialmente en los almuerzos, que los papás y todos están con sus celulares, están leyendo, están disfrutando del internet y los hijos pequeños están ahí expuestos a la deriva, sin charlar, sin conversar y creciendo con ese ejemplo. Y me ponía a pensar, porque soy mamá de 3 niños, y me pongo a pensar cada día cómo puedo mejorar mi crianza hacia mis hijos. Y el mejor manual para poder criar a nuestros hijos es la palabra de Dios. Todo viene de la palabra de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que saber manejar, usar como obreros aprobados la palabra de Dios, como que nuestra espada está pegada a nuestras manos. Hay un versículo en la palabra que dice así, y poder tener esa sabiduría para poder educarlos. Pero vemos tantos niños en este tiempo abandonados. No solamente físicamente, sino no tienen maestros, no tienen padres que les estén enseñando. Y bueno, vamos a ver un poquito como un ejemplo la niñez y la adolescencia que había tenido Jesús, porque yo me ponía a estudiar y decía: Jesús también ha tenido una niñez, también ha sido adolescente, también ha sido joven. Él comprende todo lo que nosotros estamos viviendo, lo que tú estás pasando. No sé si tú estás escuchando en esta mañana y estás queriendo decir: Señor, tú no comprendes. Dios, tú no comprendes lo que yo vivo. Tú estás allá, pero Dios comprende, porque mandó a su Hijo Jesús a la tierra en forma de hombre, sujeto a muchas pasiones y tentaciones también como nosotros. Mira, Jesús nació en Belén. Eso nos dice Lucas 2, del 1 al 7. Él nació de una forma bien sencilla, nació en un pesebre. Jesús fue circuncidado a los 8 días de haber nacido también. Entonces él tuvo que cumplir con la ley, tuvo que cumplir con todo lo que requería en ese momento. Jesús fue presentado al Señor en Jerusalén por Simeón, que era un varón que estaba esperando la manifestación del reino de Dios, y sus ojos vieron cumplida la promesa. Simeón profetizó sobre Jesús, eso puedes leerlo en Lucas 2, del 34 al 35. Simeón esperaba la consolación para el pueblo de Israel. Y al tener a Jesús en sus brazos, él veía la manifestación cumplida. Y él dijo que ya podía descansar en paz porque había una promesa sobre su vida que decía que él no iba a morir hasta ver al ungido del Señor. Y muchas personas debemos estar esperando que se cumpla la promesa en nuestros hijos. No tenemos que tener hijos por tener, como conejos, no solo por tener hijos o a la competencia, ¿quién tiene más hijos? Nosotros tenemos que entender como padres que hay un propósito en tener hijos. No solamente el Señor nos ha mandado a multiplicar la tierra, a tener hijos por tenerlos físicamente, sino que sea multiplicado el carácter de Jesús, sea multiplicada el reino de Dios en las vidas, en la tierra. Entonces, ser padres es una gran responsabilidad. No podemos tomar a la ligera el ser papá, el ser mamá. Debemos en esta hora afirmarnos y decir: Señor, a partir de este día, de este momento, con tu palabra en mi corazón, voy a caminar de acuerdo a lo que tú quieres que sea como papá,
a lo que tú quieres que sea como mamá. Y los que aún no son padres, espero que esta palabra pueda darles sabiduría para que un día, cuando lleguen a ser padres, puedan ejercer esa responsabilidad delante de Dios con mucha responsabilidad, con mucha diligencia. También vemos que Ana, la profetisa, la hija de Fanuel, también estaba ahí y ella daba gracias por Jesús, ahí cuando Jesús era bebé, ¿no? Lo estaban presentando delante del Señor, y estaba Simeón y también estaba Ana y estaban presenciando semejante promesa. Fue hermoso lo que ellos estaban mirando. Y vamos a leer un poquito en Mateo 2:15, que después de que Jesús fue llevado presentado ahí con Simeón, con Ana, nació todo, fue llevado a Egipto, porque Herodes, que estaba en ese tiempo gobernando, quería matar a todos los niños, quería matar para encontrar a Jesús. Y vemos que José fue avisado para que pueda ser llevado a Egipto. Y vemos en Mateo 2:15 que fue profetizado así, que Jesús iba a ser llamado de Egipto, iba a ser sacado de Egipto. Y ustedes saben que Egipto, y si no sabían, Egipto representa la carne, representa el pecado. Y Jesús fue llevado a ese lugar, pero también fue sacado. Y vemos que fue profetizado en Oseas 11:1, que dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí nos está hablando de Jesús. Y también se cumplió esta profecía, que Jesús iba a ser llamado de Egipto, y él también salió. José y María salieron de Egipto y volvieron a Judea, pero se enteraron que ya Herodes había muerto, pero que en lugar de Herodes estaba su hijo. Y José tuvo mucho temor. Y también fue anunciado en sueños para que José pueda llevarlos a volver a Galilea. Y Jesús volvió a Galilea. Yo les estoy contando un poquito sobre la vida de Jesús para que podamos entender que Jesús puede comprender todo lo que estamos pasando, pero también Él nos está enseñando cómo nosotros debemos criar a nuestros hijos. ¿Cuál debería ser la forma bíblica de llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús? Porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús era llevado a Jerusalén cada año en la fiesta de la Pascua. Cada año. Entonces, vemos que era algo que era parte de la familia, llevarlos a Jerusalén. Jerusalén significa doble paz. Y nosotros como padres necesitamos llevar a nuestros hijos a ese lugar. No provocarlos a ira, no provocarlos a enojo. Y vamos a ir aprendiendo en esta mañana ciertos puntos, ciertos pasos en que estamos equivocados muchos de nosotros y que no estamos haciendo la responsabilidad que el Señor nos ha mandado como padres. Entonces, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron nuevamente a Jerusalén. Ya, y estamos viendo a un adolescente Jesús, a un preadolescente, al que adolece de todo, ¿no? Y vemos a los adolescentes, a los jóvenes que se quejan de todo, que quieren dormir más, que no quieren hablar, que son más tímidos o que quieren estar más con sus amigos. Y ustedes pueden ver que los 12 años en los niños es una edad bien difícil. Otros le llaman la edad del burro también. En la que muchos tampoco salen, y los que, aunque tengan 40 años, siguen en sus 12 años. Pero Jesús cumplió 12 años y sus padres lo llevaron a Jerusalén. Y ustedes pueden ver en esta parte de la historia de Jesús, que cuando estaban volviendo, después de estar en la fiesta de la Pascua, viajaban en multitud. Vemos que Jesús se perdió. Sus padres no lo encontraban a Jesús, ni en la multitud, ni con sus parientes, dice la palabra. Y Jesús a sus 12 años perdido. Pero
Fueron a buscarlo después sus padres, dice, en la multitud, y después fueron a Jerusalén y lo encontraron a Jesús en la sinagoga, hablando con los doctores de la ley. Oyéndoles estaba Jesús y preguntando, estaba charlando con los que estaban dentro de la sinagoga. Y en Lucas 2, 43, 47 dice que todos los que lo oían se maravillaban de lo que él hablaba, de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús estaba seguro de lo que estaba haciendo. Él le responde a sus papás, ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me estaban buscando? Les decía, ¿no saben que en las cosas, en los negocios de mi Padre estoy? Jesús estaba sorprendido de que ni su propia familia entendía que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero vemos a un Jesús seguro de lo que estaba haciendo. Ya a sus 12 años, ya estaba preparado. Jesús entendía desde niño lo que era también la sujeción, porque vemos que después que pasó este suceso, dice que él volvió con sus padres, ¿no? Y dice ahí en Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús estaba sujeto a sus padres. Necesitamos entender sobre la sujeción que hasta él lo hacía. Él respetaba la autoridad. Y es algo importante que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Y los hijos deben aprender a sujetarse, pero en una sujeción bíblica. Una sujeción en amor. Una sujeción con verdad. Jesús tenía la revelación de que era estar bajo autoridad, porque él tenía que tener autoridad. Y el que no está bajo autoridad no puede tener autoridad. Y Jesús nos da el ejemplo de qué es estar en sujeción. Jesús era el hijo primogénito. Tal vez no sabías, pero él tenía muchos hermanos más. En Mateo 1:25 dice que él era el hermano mayor, el primogénito, entre muchos hermanos. Los nombres de sus hermanos varones, por ejemplo, era Jacobo, José, Simón y Judas. Y también ahí, si tú quieres anotar en Mateo 13:55-56, nos habla de que también tenía hermanas, mujeres. Él tenía muchos hermanos. Entonces, pero como era el hijo primogénito, era muy importante que él pueda marcar pautas para sus hermanos menores. Ser hermano mayor es una responsabilidad grande. Y bueno, Jesús, si era el hijo mayor, pues le correspondía ayudar a José. La palabra de Dios no nos hace mucha explicación, pero nosotros tenemos que ver nuestra realidad como humanos y entender que él era humano, que él era una persona que estaba experimentando también todas estas situaciones. Antes de bautizarse Jesús a los 30 años, ya había hecho muchas cosas. Quizás había viajado a Jerusalén muchas veces y ustedes saben que Jerusalén, mientras estaba leyendo, Jerusalén era el centro, era súper grande, donde millones de personas llegaban, un gran número de niños, mujeres, jóvenes, adolescentes. En esa época Jerusalén era la ciudad más grande, la sede del judaísmo, donde se encontraba el palacio edificado por Herodes. Había muchos soldados romanos en esta ciudad. El templo era majestuoso, era grande. También los ojos de Jesús, como todo niño, veía pues las cosas que habían a su alrededor. Él no estaba aislado. Tendría pues oportunidades para ver el Coliseo romano, me estaba poniendo a pensar, para ver los mercados, las plazas, los vendedores, escuchar la música de las fiestas solemnes de Israel. Había muchas cosas que él podía estar observando. Gente buena, gente mala, el mundo. Y todo esto nos ayuda a considerar y a comprender un poco mejor las circunstancias en las que él ha vivido. Pasaba el mayor tiempo en la sinagoga estudiando la ley. Porque ¿de dónde saldría tanta sabiduría?
¿De dónde podría salir tanta inteligencia si él no era disciplinado como niño? Él tenía sus tiempos de estudio de la palabra de Dios. Qué hermoso es ver niños, jóvenes, adolescentes que amen leer la palabra de Dios por propia voluntad, no por obligación, pero es la tarea de los padres el que nosotros debemos tratar de que ellos amen la palabra de Dios, de que ellos se deleiten, de que ellos nos vean leyendo cada día nuestra palabra, de que ellos nos vean disfrutando, subrayando, anotando, compartiendo con ellos en el almuerzo, en el desayuno, en la cena, hablarles la palabra de Dios, colocar en las paredes versículos bíblicos, pero con tanto amor, con tanta vida, no como fariseos, no como religiosos, porque muchos niños, muchos jóvenes están siendo apartados porque nosotros como padres los provocamos a ira. Porque nosotros como padres los lastimamos, servimos mejor en la iglesia, servimos mejor a nuestros amigos, servimos mejor a nuestros familiares, pero a nuestros hijos los tratamos mal. Como decimos, con la punta del zapato, aquí sería con la punta de la chinela o la chancla, ¿no? Jesús fue bautizado después, a sus 30 años. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que se los estoy leyendo son las etapas que Jesús ha pasado en su vida. Y Hebreos 2, 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Está hablando de Jesús. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús vino a padecer. Jesús fue tentado, fue semejante a nosotros. Dice Hebreos 4:15 que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Nuestra semejanza significa nuestra misma naturaleza carnal. Entonces podemos comprender ahora, después de lo poco y el resumen pequeño que se los he leído, que Jesús comprende hasta lo más mínimo de nuestra situación. Él se compadece porque ha experimentado lo que nosotros estamos experimentando. Pero en esta mañana quiero que tú puedas entender que también al mostrarnos esto Jesús en su vida, nos está mostrando pautas y parámetros para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos en este mismo camino, para que nosotros podamos invertir tiempo en nuestros hijos. Vamos a leer Lucas 2:40 y dice, y el niño crecía. Está hablando de Jesús. Y el niño crecía. ¿Qué significa crecer o crecía? Es un aumento, es incrementar, es agrandar, es desarrollarse, ¿ya? Físicamente crecía, ¿ya? Y se fortalecía, dice. ¿Qué significa fortalecía? Vigor, viene de la palabra poderoso, adquiría poder, se esforzaba, era más fuerte y se llenaba. Que se llenaba significa ser repleto, amoblar, completamente amoblado de sabiduría, perfeccionar, llegar al final, completar. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Esto habla de Jesús. ¿Tú sabías que Jesús crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él? Hablar sobre Jesús conmueve mi corazón, porque en ese nombre hay poder. Es el nombre sobre todo nombre. Y alienta mi vida, alienta mi corazón como madre a poder hacer que mis hijos crezcan también, se fortalezcan, se llenen de la sabiduría y de la gracia de Dios. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios
y los hombres. No solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Así describe el desarrollo de Jesús, la palabra de Dios, durante su niñez, su adolescencia, hasta sus 12 años, después a sus 30, cuando se bautiza, y luego comienza el ministerio en acción de Jesús. En esta mañana quiero hablarles en específico de estas 3 características. Que Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Puedes ahí anotar, subrayar, escribir. Te animo siempre a que puedas escribir, porque a veces nuestra mente es tan frágil y nosotros nos olvidamos de lo que estamos compartiendo, de lo que hemos escuchado. Y es importante, pero si no puedes escribir, te pido que puedas prestar atención y puedas retener esto en tu corazón. Sabiduría, la primera característica, significa prudencia, discernimiento, ser hábil, ser discreto. La sabiduría es el conocimiento aplicado. No solamente es tener conocimiento. La sabiduría, una persona sabia, es aquella que pone en práctica lo que escucha, lo que aprende. Y Jesús ponía en práctica. Y necesitamos que nuestros hijos crezcan en sabiduría, que ellos pongan en práctica lo que aprenden. No solamente hacerles repetir por repetir los versículos bíblicos, sino que ellos puedan ver en lo práctico lo que están repitiendo. Y no solamente eso, ellos deben ver en nuestras vidas la palabra hecha. Nosotros debemos ser ese canal de bendición en el cual ellos puedan ver y puedan ver a Jesús en nuestras vidas. Esta sabiduría solamente puede venir de Dios. Junto con los estudios del colegio, te animo a que a la par de estar en el colegio tengas tus estudios de la Biblia personales, con disciplina cada día. Y animo a cada uno de los que están escuchando a que tengan ese tiempo, que a la par de estar en el colegio puedan, o en la universidad, tener ese tiempo de estudio de la palabra de Dios. Es importante leer y también entender el significado de cada palabra. La Biblia es tan rica, tan llena de sabiduría. Es tan preciosa, es un manantial de vida, hermanos. Es un manantial, es donde sale agua fresca, agua que sacia tu sed. Y necesitamos, como papás, inculcar a nuestros hijos el hábito de tener ese tiempo de lectura, ese tiempo de subrayar su Biblia, de entender cada palabra, de utilizar sus diccionarios para poder comprender, porque estamos metidos y llenos de otras cosas en nuestras casas. Yo no digo que no es bueno que vean otras películas, que lean libros cómicos, que los cómics, los Avengers y tantas cosas que hay, y es parte, pero jamás que sea un exceso y que ellos no comprendan lo que es la palabra, que no disfruten lo que es la palabra de Dios a su nivel. Existen muchos materiales cristianos que como cristianos deberíamos nosotros buscar, ir, comprar, facilitar a nuestros hijos y estar sentados con ellos en la mesa, jugar con ellos, charlar con ellos, que las cosas sean prácticas. Les estoy animando porque el Señor puso fuertemente en mi corazón este tiempo a que podamos tener tiempos de calidad con ellos, que ellos puedan adquirir sabiduría y que ellos puedan crecer en sabiduría. Proverbios, maravilloso. Miren, mi Biblia estaba maravillada porque Proverbios es un libro que habla tanto de la sabiduría. Y quisiera leerles todo, pero no va a alcanzar el tiempo en esta mañana. Pero realmente da sagacidad a los simples. La sabiduría dice ahí que aumenta el saber, ¿no? Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. La sabiduría es adorno en una persona. Entonces nosotros tenemos que adornar a nuestros hijos con sabiduría. Amén, qué hermoso. El segundo punto es la estatura. Crecía en estatura. Ahora, no solamente crecía en estatura física,
Veo a mis hijos y realmente están creciendo a pasos agigantados. Los pantalones que les quedaban bien ahora son como del Chavo, ¿no? Son cortitos. Y los zapatos que todo el tiempo los usan, Dios mío, juegan tanto fútbol y tengo que comprar zapatos todo el tiempo porque los rompen. Las medias negras, son blancas pero están negras. Ellos crecen y crecen y crecen en estatura y a veces digo, Señor, quiero que se queden pequeños, que no crezcan. Pero es algo que es la ley de la vida, es algo que es necesario, que ellos crezcan. Crecer es impulsar hacia adelante. Crecer también habla sobre el crecimiento espiritual. Es dejarle a Dios que Él haga que nuestras vidas sean ensanchadas. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, aquí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la estatura y la medida a la que debemos llegar como cristianos, como hijos de Dios, y a la que debemos animar a nuestros hijos a que lleguen cada vez. Espiritualmente es importante el crecimiento, no podemos estancarnos. Quiero hablarles un poco sobre los niveles de crecimiento que compartimos en la escuela bíblica. Hay bebés, hay niños, jóvenes, adultos y padres. Y hay también niveles de alimento. Por ejemplo, para los bebés, ¿qué es el alimento? La leche. A un bebé no le puedes dar una pierna de vaca o de cerdo o un lechón al horno. A un bebé le tienes que dar leche. A un niño ya empieza a comer pan. A los jóvenes, carne. A los adultos, a los que han alcanzado la madurez, hay un alimento sólido. Y espiritualmente a los que ya están maduros, padres, vencedores, se les da un maná escondido. Entonces hay un nivel de crecimiento espiritual. No nos podemos quedar en niños. Tenemos que crecer y es a lo que el Señor quiere que crezcamos cada uno de nosotros, y nosotros como padres tratar de que nuestros hijos crezcan en un nivel espiritual también. Podemos ver, por ejemplo, con Jeremías, que él decía, yo soy niño. Y se los voy a leer aquí en Jeremías 1:6-9, que dice, ¿no? Que él decía, ¿qué voy a decir? Yo dije, dice, Señor, Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Eso dijo Jeremías. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó su boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. El Señor va a usar a los niños, el Señor va a usarte a ti. Entonces va a usar a esta generación, pero necesitamos ser nosotros el instrumento para preparar, para adornar a nuestros hijos. El tercer punto es que crecía en gracia. Jesús crecía en gracia. La palabra gracia viene de charis, que significa la influencia divina de Dios sobre el corazón. Él tenía la influencia de Dios en su corazón. No tenía ninguna otra influencia. No tenía la influencia de sus padres, la influencia de los doctores de la ley, la influencia de sus hermanos. No, él tenía la influencia divina de Dios en su corazón. Tenía la buena opinión de Dios. Crecer en gracia no es algo fácil, porque significa darle todo el espacio a Dios, es que Él pueda llenar completamente nuestro corazón. Y Jesús fue lleno de todas las cosas y los deseos de su Padre. Dice que Él no hablaba por sí mismo, hablaba las cosas del Padre. Él respetaba las cosas del Padre porque estaba lleno de verdad, lleno de gracia. Y como les decía, qué hermoso es ver niños adorando al Señor. Ver en las iglesias en primera fila a los niños postrándose en primera fila, viendo a los niños adorando. Me bendice tanto ver a las niñas danzando con panderos adelante, dirigiendo al Señor su adoración.
Es hermoso ver niños predicando. Estaba viendo algunos videos de niños compartiendo la palabra con tanto amor, con tanta pasión. Viendo niños orando, que estén orando más de 2, de 3 minutos, que oren 15 minutos por las naciones, que estén orando por los países, por sus gobernantes, que estén orando por sus autoridades. Educar a nuestros hijos, darles una cultura del reino a nuestros hijos, que no estén perdiendo el tiempo en otras cosas. Cuán importante es que crezcan en gracia nuestros hijos. Espero que esta palabra esté removiendo tu corazón como papá o como mamá, como futuro papá, como futura mamá. Tal vez están esperando un bebé, o tal vez estás tú como niño, como joven, como adolescente. También te animo a que busques al Señor y puedas crecer no solo en tamaño, no solamente en sabiduría, también en gracia. Realmente es una palabra que primero ha tocado mi corazón. Y es mi oración cada día poder presentarme delante de Dios como una mamá aprobada, como una mamá que quiere guiar a sus hijos y quiere invertir más tiempo con ellos. Y te animo a invertir más tiempo con ellos. Dice Proverbios 1-8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, para que un hijo pueda escuchar a su mamá, para que un hijo pueda escuchar a su papá, el papá y la mamá necesitan tener sabiduría para poder instruir. Si tú no tienes como papá, como mamá, palabras, sabiduría, si tú no tienes nada, no vas a poder instruir a tus hijos. No puedes impartir algo que no tienes. No puedes llevar a tus hijos a un lugar donde tú no has ido. Y te animo en este tiempo a llegar, a ir a ese lugar más profundo de intimidad con el Señor, para que tus hijos también puedan ir a ese lugar donde tú estás yendo. La mejor herencia que podemos dejarles a nuestros hijos es la comunión, la intimidad con Dios. La mejor herencia que podemos dejarles es la relación que nosotros tenemos con Dios. Ellos no se van a olvidar. Ellos, los niños, están atentos a todo lo que nosotros hacemos. Ellos escuchan cuando nosotros mentimos. Cuando alguien toca la puerta y le decimos, dile que no estoy. ¿No ve? O cuando alguien llama por teléfono, contesta, dile que estoy en una reunión. Nuestros hijos ven y escuchan todo lo que hacemos. Y nosotros necesitamos prestar atención, más atención. Hay una responsabilidad grande como papá, como mamá, delante de Dios. Y quiero animarte en esta mañana a que tú puedas gobernar bien tu casa, a que tú puedas tener a tus hijos en sujeción, pero ellos no se van a sujetar a ti mientras tú no estás sujeto a Dios. Consuela a tus hijos cuando están pasando un tiempo difícil, pero con ese consuelo con el que tú has sido consolado por Dios. Exhorta a tus hijos, pero con amor. Que tus palabras sean saladas con sal. No destruyas el espíritu de tu hijo. No destruyas el corazón de tu hija con palabras ásperas. Ámalo, exhórtalo, pero con amor. Es importante. La palabra de Dios nos muestra, y no me va a alcanzar el tiempo para leer todos los versículos que aquí he preparado con tanto amor también y con tanto deseo de poder transmitir, pero vemos a través de la palabra que qué importante es el papel de un padre, de una madre, de una abuela, ¿no? Timoteo fue educado por su abuela, por su mamá, pero no con una educación simple, sino con una educación llena de la sabiduría de Dios. Vamos a ver frutos más adelante. Vamos a ver resultados. No es en vano el tiempo que tú inviertes con tus hijos. No es en vano, no menosprecies los tiempos con ellos en tu casa. Aprovecha el tiempo con tus hijos. Es una responsabilidad delante del Señor. Él va a tomar cuentas de lo que nosotros estamos haciendo con ellos. Hay muchos parámetros para poder comprender si estamos siendo verdaderos padres, verdaderas madres para ellos. Estás proveyendo las necesidades en tu familia.
hay misericordia en tu corazón hacia ellos, tratas bien a tu esposa delante de tus hijos, tratas bien a tu esposo delante de tus hijos, porque ese es el ejemplo que ellos van a tener para poder formar una familia en un futuro. Ellos ven que no hay mentira, que no hay hipocresía en la casa. La hipocresía en la casa, en los padres, es algo que hace que los hijos tropiecen en su camino. Y dice la palabra que no debemos provocarlos a ira a ellos. Así que es una palabra tal vez confrontadora. Tal vez a alguno de ustedes va a empezar a sentir en su corazón qué mal he hecho esto, por qué he dicho esto. Pero es el tiempo de reflexionar, es el tiempo de buscar al Señor, de buscar una educación, una crianza delante de Dios bíblica para ellos, invertir, porque ellos son del reino de Dios. Dice que nosotros no debemos impedir que ellos vayan a Jesús. Los discípulos trataron de impedir que los niños se acerquen a Jesús. Y eso es lo que a veces hacemos nosotros con nuestras actitudes, con nuestra falta de amor, por nuestras torpezas. Dios nos tiene que dar la sabiduría para poder equilibrar todo y que podamos hacer las cosas delante del Señor como para el Señor. No nos olvidemos que para los pequeños, los papás, somos el reflejo de Dios en la tierra. Somos el reflejo de Dios en la tierra para ellos. Marcamos para ellos una etapa importante para que ellos puedan buscar a Dios cuando sean grandes. Invirtamos la palabra en ellos para que de mayores no se olviden, porque crecen tan rápido. Crecen tan rápido. Es algo que cada día el tiempo vuela. Debemos aprender a pasar tiempo con ellos. Dice, porque si enseñamos la palabra de Dios, la necedad, la estupidez va a ser apartada de sus corazones. Entonces, tantos errores cometen los jóvenes. ¿Por qué? Porque hay necedad en su corazón, porque hay estupidez, porque no hay sabiduría, porque no conocen lo que dice la palabra de Dios, no hay guía en sus caminos, y nosotros como padres hemos fallado. Así que quería que ustedes puedan comprender que también la palabra de Dios nos exhorta a que podamos nosotros como padres guiar a nuestros hijos, así como María, José guiaron a Jesús en su caminar, y también Jesús respetó la autoridad que tenía sobre su vida. Los hijos son un regalo de Dios, no son un estorbo. Tus hijos no son un estorbo, no son una carga. No los hagas sentir así a tus hijos, que ellos te han quitado la juventud, que ellos te han quitado la libertad. Si a veces nosotros no hemos sabido educar a nuestros hijos y hemos criado hijos malagradecidos, hijos flojos, hijos necios, hijos que nos avergüenzan, hemos cometido el error de no prestar atención a la palabra de Dios, o tal vez no la conocíamos y por ignorantes hemos cometido esos errores. Pero Dios trae misericordia a tu vida, a mi vida, y este es el momento de poder decir: Señor, a partir de ahora te pido que tú tomes el control. Orar por tus hijos si es que ellos ya son adolescentes, si ellos ya son jóvenes y ya es difícil de rectarlos. Tú puedas orar y decir: Señor, aparécete a sus vidas. Señor, toca sus corazones. Ten misericordia de ellos. Pero si aún tus hijos son pequeños, no pierdas la oportunidad de poner en práctica la palabra de Dios. Quiero leer Salmos 127 del 3 al 4. Y dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Saetas son arcos. Las saetas son para lanzar. Los arcos son para lanzar. Los hijos son para que se eleven, para que lleguen a un lugar. Cuanto más
nosotros los preparemos, oremos por ellos, confiemos en el cuidado de ellos en el Señor y los guiemos, vamos a poder formar esas saetas que van a poder llegar a la meta, llegar al lugar, ser certeros en sus vidas. Así que yo los animo en esta mañana a que puedan reflexionar con esta palabra. Señor, te agradezco por este tiempo, que tú puedas ministrar el corazón de cada papá, de cada mamá, porque son como maestros para los hijos, y que tu palabra, Señor, pueda tocar sus corazones para que puedan volver los corazones de los padres a los hijos. Y así los corazones de los hijos se van a volver al corazón de los padres. Señor, este es un tiempo de reconciliación, este es un tiempo de restauración, Señor, y declaro restauración y reconciliación en la paternidad, Señor, hacia los hijos. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra nos enseña tantas cosas, Señor. Bendigo la vida de cada persona que está escuchando, bendigo a cada niño, a cada adolescente, Señor, a cada joven. Tú puedas ministrar a cada familia, Señor. Te entrego este tiempo en tu nombre precioso. Amén.